En todos los años en los que yo estuve trabajando como orientadora laboral, tanto en España y en Venezuela, haciendo acompañamiento como asesora de empresas en el área también de reclutamiento y colaborando con departamentos de talento humano, de recursos humanos, para las capacitaciones, las formaciones y todo lo que tiene que ver con el mejoramiento del clima organizacional, que hoy en día, como migrante viviendo por el mundo, actualmente en el quinto país junto a mi familia, nos encontramos en Alemania, puedo dar algunos aportes de toda esta experiencia que he tenido, pero especialmente la experiencia de lo humano, de lo personal, como testimonio, cuando he sido entrevistada en muchos lugares en este recorrido migratorio. Lo primero que tengo que decir es que la experiencia es algo del recorrido de cada uno y que tiene que ver con esa historia personal, ¿no? Tiene que ver con los aspectos de nuestra historia de vida, lo que hemos construido y de la manera subjetiva como nosotros vemos la vida. Sustentando el trabajo como orientadora laboral desde mi profesión, los que no conocen, porque bueno, están nuevos en el canal, yo soy psicóloga clínica, también soy psicopedagoga, soy psicoanalista y también me especialicé en distintas áreas, entre ellas la dinámica social. Entre otras competencias, también estudié teatro y locución certificada para trabajar en radio y en todos lo que son medios digitales, ¿no? Certificada por la Universidad Central de Venezuela. Agrego estos aspectos porque esto me ha servido para poder aportar en mi trabajo como orientadora laboral. En los años en que estuve en España, especialmente, fue donde yo no solo trabajé colaborando con organizaciones, sino que además fui voluntaria en la Cruz Roja Española en el área de la inserción laboral para colectivos vulnerables, jóvenes entre 18 y 30 años, quienes necesitaban una orientación, especialmente eran migrantes, en la búsqueda de trabajo. Estuve de colaboradora en Madrid, en Moratalaz, donde, bueno, daba talleres que tenían que ver con ese trabajo que se hace para buscar trabajo, ¿no? Porque eso es un eslogan que yo aprendí de uno de los coordinadores del programa, que es Rodrigo Oborio. Ojalá que me estuviese viendo, le envío un abrazo enorme porque además aprendí muchísimo de él, quien es un orientador laboral, especialista en el área de la educación social, es educador social y además es un orientador laboral que me enseñó mucho para poder complementar con todo lo que es mi formación, mi experiencia en el área psicológica, para trabajar en el área de empleo. Entonces yo les quiero dar algunos aspectos. Estos son aspectos que tienen que ver con la presentación. Voy a tratar de hacerlos breve para que este vídeo no sea muy largo. De todas maneras, hay quienes me contactan de manera privada, directa, en el área de lo que es la asesoría online, y bueno, ahí se puede ya complementar cómo es el trabajo de acompañar y ayudar a personas que están buscando trabajo, ya sean jóvenes o de cualquier edad, ¿no? Que estén buscando un trabajo y que se quieran preparar para una entrevista de trabajo. Como les decía, en toda esta experiencia migratoria he estado en entrevistas muy formales y en entrevistas informales. Y así como en este video que es informal, que me encuentro en un espacio de mi casa, vestida de manera informal también, con eh, vamos a decir, una idea de poder, desde la comodidad de mi hogar, poder transmitirles a los que nos están escuchando de qué se trata todo esto que tiene que ver con la entrevista de trabajo. Entonces, uno de los aspectos que yo en las presentaciones, en lo que yo transmitía cuando daba los talleres, era hablar del tema de la confianza. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, lo que tienes que tomar en cuenta es la confianza que tú tienes contigo. Y esa confianza, que tiene que ver con aspectos psicológicos, te hace tomar una pregunta que yo puse acá en un esquemita que me hice, que es cuánto confías en ti y cuánta preparación tienes. Partiendo de esa pregunta, si tú estás muy preparado,
estás bien capacitado, tienes esa seguridad para poder ofrecerte en un determinado trabajo, entonces ya vas a tener una ventaja sobre los otros candidatos, sobre los otros aspirantes. Sin embargo, me ha pasado, porque además yo atiendo pacientes de forma online, además del trabajo de acompañamiento en el área laboral, pues también trabajo como psicoanalista, atendiendo pacientes como psicóloga psicoanalista de forma online, y bueno, hay quienes están bien preparados, tienen una gran formación, han tenido experiencias en distintas áreas, no solamente en el área profesional, en el área técnica, en trabajos de oficio, y que no se lo creen porque no tienen esa confianza en sí mismos. Entonces eso ya es un problema que sí necesita de terapia. Pero para aquellos que están en este proceso de búsqueda de mejorar cómo pueden presentarse ante una entrevista, yo lo primero que les diría es cuán preparado estás para este encuentro que vas a tener con ese empleador. Luego, cómo has llegado hasta allí, es decir, qué has hecho previamente, cómo preparaste tu currículum, de qué manera, porque en diferentes partes, por lo menos yo siempre les decía a quienes asesoraba, por ejemplo, si están en España, es bien importante, al igual que aquí en Alemania, esa carta de presentación, donde tú vas a contar quién eres y cuáles son esas habilidades que tienes para ocupar ese puesto de trabajo, ¿no? Por lo menos en Irlanda y en el Reino Unido no se utiliza en los currículum poner fotografías porque, bueno, eso ellos lo hacen por el tema de la discriminación, ¿no? Aquí en Alemania la formalidad, por ejemplo, de la carta de presentación también es algo que hay que tomar mucho en cuenta porque ellos aquí es un valor en Alemania el hecho de que tú te sepas presentar, que tú sepas expresarte de manera formal y cortés cuando vas a buscar un trabajo. Luego el otro punto es qué saben ellos de ti, qué saben ellos de ti y tú qué propones, qué tú tienes para ofrecer que se pueda hacer distinto a otros. Y aunque tú no vas a saber porque no vas a conocer lo que otros ofrecen, previamente es importante que tú hayas investigado cuál es la filosofía de esa empresa o de ese lugar donde vas a trabajar, porque yo estoy hablándoles aquí de empresas pensando en que van a trabajar en una empresa, por ejemplo, vamos a poner que tiene más de 1.000, 2.000 trabajadores, para ponerles un ejemplo, pero puede ser una mini empresa, o puede ser un restaurante, o puede ser, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, la entrevista de trabajo siempre va a ser importante. Nunca subestimes que porque una entrevista sea algo de un trabajo más, vamos a poner entre comillas, informal, porque de pronto eres un fontanero y se va a reunir con alguien que le va a ofrecer un trabajo, entonces tú no vas a expresar bien lo que tú vas a hacer y lo que sabes hacer, y eso te va a restar, ¿no? Entonces, no importa el trabajo que vayas a hacer, cuando lo vayas a presentar, tienes que tomar en cuenta que tienes que saber expresar y preparar las ideas de lo que tú quieres decir, para que se note esa seguridad de lo que tú eres capaz de hacer y de qué le vas a dar a ese que te está contratando, ¿no? ¿Qué le vas a dar? Quiere decir qué servicio le vas a ofrecer. Supongamos que es una empresa y tú estás recién graduado y has hecho algún estudio técnico, profesional, universitario, entonces, bueno, tienes que saber que tu lenguaje tiene que ir conforme a todo ese bagaje que tienes a nivel de estudios, porque si estás buscando un trabajo en el área en lo que tú te has formado, entonces tendrás que tener un lenguaje conforme a esos estudios y a esa preparación. Luego, ¿qué saben ellos de ti? Es decir, ¿qué has contado tú en tu currículum? ¿Cómo te han encontrado? ¿De qué manera ellos han llegado a ti? Y tú que todo lo que está escrito en el currículum, pues tú lo tienes que sustentar, saberte las fechas de los trabajos en los que has estado. Si lo vas a hacer con ese formato de las fechas y vas a especificar, porque no crean que todo el mundo por la modernidad entrevista de una manera más, vamos a decir, más actualizada, como dicen a veces muchas personas. Bueno, esto está actualizado o está desactualizado, dependiendo de quién te toque. Lo que tú tienes que saber es que tú te tienes que aprender las fechas y conocer
cuáles son esos lugares en los que has trabajado para que no titubees cuando te vayan a hacer preguntas. Luego, tienes que tomar en cuenta algo bien importante y es investigar. Ay, se me movió esto acá. Ok, tienes que tomar en cuenta eso bien importante que es investigar la filosofía de esa empresa, de ese lugar que conoces. Si vamos a suponer que tú estás trabajando y vas a buscar, vamos a ponerte algo como una franquicia, no sé, una franquicia de comida rápida. Bueno, tienes que conocer cuáles son los productos que ellos venden, conocer la empresa, cuándo fue fundada, preguntas que a lo mejor no te van a hacer, pero que tú te tienes que meter allí. Porque para la empresa o para la institución o para ese que te va a contratar es importante que tú te sientas perteneciente ya desde el momento en que vas a hacer la entrevista. Y de esa manera le estás dando un lugar y te estás dando tú un lugar. Por otra parte, la idea que tú tengas y las expectativas muchas veces pueden ser bien frustrantes porque te puedes hacer una idea preconcebida de lo que va a suceder en esa empresa y negativamente tú te puedes limitar, por ejemplo, cuando tienes esas ideas limitantes que son, bueno, como yo estoy recién graduado, entonces seguramente que a mí no me van a coger, a mí no me van a contratar. Pero ya tú estás con ese discurso en la cabeza, ya tú te estás saboteando, ¿no? Ya tú te estás dando un mensaje negativo que va a hacer que en el momento que tú te presentes, eso por algún lado, porque el inconsciente es así, por algún lado va a salir y te vas a equivocar. Entonces, no lleves no tengas una idea que te limite, que te corte, que te sabotee, de que ponerte tú mismo un techo. No. Y de igual manera las expectativas. Si tú trabajas con esas expectativas muy altas o unas expectativas muy bajas, lo que va a hacer es que te vas a frustrar porque a lo mejor no era lo que tú estabas esperando, porque te contaron algo distinto, porque una persona tuvo una experiencia negativa o una experiencia muy positiva y no fue tu caso. Entonces tú ya te vas haciendo una idea que te puede entorpecer esa entrevista y ese encuentro. Lo primero que tienes que hacer es escuchar también muy bien cuando ya te sientas, estás allí con el entrevistador, esperar que te hable, esperar que te haga las preguntas, escuchar, prestar atención con mucho cuidado qué se te está diciendo. El lenguaje corporal es bien importante y en otro momento voy a hacer un vídeo que tiene que ver con lo que es la expresión corporal, todo lo que tiene que ver con la oratoria, ¿no? Cómo tú te vas a expresar, cómo tú vas a hablar, con qué seguridad, cómo vas a, vamos a decir, incluso cómo vas a mirar a la persona para que tú le des esa confianza que necesita para convencer de que tú eres la persona idónea. Luego, otro aspecto que también hay que tomar en cuenta es el discurso. El discurso tiene que ser breve, aquí yo lo apunté para recordar, breve, persuasivo, expresarte con claridad, confianza, tener iniciativa, seguridad y hablar de tus competencias. Si tú no vendes lo que tú haces, no vas a encontrar ese trabajo que tú estás buscando. Es decir, si tú te lo crees, ellos también se lo van a creer. Por supuesto, partiendo por la honestidad, que es un valor, que es que realmente lo que tú estás ofreciendo es porque tú eres capaz de darlo. Yo conozco mucha gente a lo largo del tiempo que entrevisté, porque también fui colaboradora también y trabajé como contratada, por lo menos en el caso de Venezuela, el último trabajo que yo hice fue para la Foforera Latinoamericana, que es una empresa española que está en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, en los Altos Mirandinos, y yo era la psicóloga responsable de elaborar las entrevistas de preempleo, durante también el empleo, cuando se iban de vacaciones los trabajadores y volvían, les hacíamos entrevistas para evaluar su estado mental y bueno, cuando ya se terminaba el contrato, yo era un soporte que tenía la empresa en el área de la salud mental. Entonces, bueno, conocía a personas que se notaba que estaban mintiendo, que querían el trabajo y por una parte sabía que tenían un gran deseo de conseguirlo, pero por el otro lado, pues eso iba en contra de un valor tan importante como es el valor de la honestidad, que es un principio que nos va no solo a dar ese soporte como seres humanos, ¿no?
sino que también va a dar esa confianza para el empleador de que en realidad tú eres una persona en la que vale la pena creer y que es capaz de enfrentarse a la realidad de lo que es y no hablar de lo que no es, ¿no? Por último, tienes que también estar preparado porque te pueden hacer preguntas sobre situaciones pasadas, cómo resolviste determinadas situaciones, si tuviste que enfrentar algún conflicto, cómo lo resolviste. Son preguntas que se hacen. Yo también trabajé como reclutadora, di soporte a empresas y en esas empresas que yo daba soporte, en el área de reclutamiento o formación, por ejemplo, en Venezuela en la Procter & Gamble daba talleres en el área de salud mental, conferencias y todo lo que tiene que ver con ese soporte, pues una de las cosas que me pedían era enseñarles a quienes estaban en esa situación de solución de conflictos cuando se enfrentaban en una entrevista y no sabían cómo responder, era que tenían que tener muy claro en el pasado que habían sido capaces de enfrentar para saber de qué manera lo pueden solucionar o de qué manera están preparados para enfrentar una situación bajo estrés, especialmente porque sabemos que ahora, en el tiempo que vivimos, lamentablemente, se trabaja bajo mucha presión. Así que yo creo que, bueno, lo voy a dejar hasta aquí, voy a tratar de ir construyendo en la medida de mis posibilidades algunos otros vídeos que tengan que ver con esto del tema laboral, pero es bien importante cuando estés frente a un entrevistador el aspecto corporal, la mirada, la sonrisa. Tienes que estar en un estado tranquilo, pausible, tratar de vestirte de una manera correcta, es decir, ustedes dirán, bueno, ¿cómo que una manera correcta? ¿Cómo es eso? Una manera correcta quiere decir que estar vestido acorde. Si vas a trabajar en una guardería, vas a trabajar con niños, bueno, buscarás un aspecto que pueda ir conforme a ese trabajo. Si vas a trabajar como camarero, si vas a trabajar en una empresa, una oficina que es muy formal, bueno, tendrás que ir conforme a eso. Si vas a ser una maquilladora, vas a trabajar como maquilladora, bueno, entonces tendrás que mostrar algo de ti para que se vea previamente que tú también te sabes maquillar a ti, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que todo vaya conforme a lo que tú estás ofreciendo. La limpieza, que además de la limpieza, tienes que tener un aspecto agradable, ¿no? Agradable a la vista, a los sentidos, que veas que eres una persona que se cuida, que cuida su aspecto, su imagen, ¿no? Una entrevista de trabajo, si vas, imagínate a alguien que va a trabajar en cocina, en un restaurante y va con las uñas sucias, el aspecto, la ropa, huele mal, es decir, que hay que cuidar algunos aspectos bien importantes. Y otro aspecto que no hay que olvidar es el tema de la tonalidad de la voz. Cómo te expresas, cómo miras a la persona con la que estás hablando, cómo utilizas tus manos. Que esto es bien importante, ¿no? Una persona que está todo el tiempo con los brazos cruzados es como que está ahí amarrado, tiene miedo. Eso no quiere decir que esa persona no tenga la capacidad ni la habilidad para hacer bien el trabajo, pero si se puede soltar y puede dar más de sí, eso le va a ayudar en la entrevista de trabajo. El tono de voz, si habla muy alto o habla muy bajito, también tiene que ser que el entrevistador se sienta cómodo, que te puede escuchar bien, que no la atormentes, pero que tampoco tenga que hacer un esfuerzo para escucharte. Todos esos aspectos se deben de tomar en cuenta. Así que será hasta una próxima oportunidad. Ya saben, me pueden contactar por acá directamente, escriban si tienen alguna pregunta, les voy a dejar toda la información por si necesitan alguna asesoría que tiene que ver con el tema de las entrevistas de trabajo o cualquier otro aspecto en el área, por supuesto, de la atención psicológica de nuestra red Psicólogos Bitácora también. Y también en lo personal, cualquier pregunta que me quieran hacer, porque saben que tengo esta experiencia de vivir por el mundo, estoy aquí para apoyarlos. Será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.